Bien, tenemos la gran oportunidad ahora de hablar del tema de nutrición y cáncer por la directora del Registro de Cáncer de Granada desde el año 80, tiene ya tiempo, por la coordinadora en España del estudio sobre cáncer EPIC, habrán oído ustedes hablar de él, ella es la coordinadora del estudio en España, y también del CIBER de investigación sobre salud pública. Tenemos, por tanto, la oportunidad de primera mano de escuchar de María José Sánchez Pérez, que es médico y que representa a los que les he comentado anteriormente, para que nos hable sobre nutrición y cáncer, evidencias científicas del estudio EPIC orientadas a la prevención. Cuando quieras, María José. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al comité organizador, en concreto a Luis Morán, por la invitación a participar en esta jornada. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y, bueno, compartir un poco algunos de los proyectos de investigación que llevamos a cabo, que, como digo, tienen una larga trayectoria. Espero que tampoco os durmáis, ¿no? Después yo no voy a dar voces, pero espero que no os durmáis, como han comentado, voy a hablar de nutrición y cáncer, pero centrándome mucho en los aspectos relacionados con el proyecto EPIC. Cuando ya en los años 60, dos epidemiólogos muy prestigiosos a nivel europeo planteaban, eran Doll y Pito, y planteaban que entre los estilos de vida, la dieta, el alcohol, el consumo de tabaco, etcétera, podían ser los factores que explicaran la diferencia en por qué las cifras de cáncer eran diferentes entre unos países y otros, entre una área geográfica y otra. Es decir, hay distinto cáncer, distintas cifras de cáncer, distinta magnitud, y que pudiera estar asociado a estos estilos de vida. Tras décadas de estudio no quedaba claro realmente si la nutrición estaba relacionada o no con el cáncer. Las evidencias eran insuficientes y las razones de por qué no se habían llegado a conclusiones, a pesar de que había sospechas, pues fundamentalmente eran porque hacían falta hacer nuevos estudios epidemiológicos en los que se incluyeran poblaciones heterogéneas en cuanto al consumo de alimentos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad que no se produce desde que una persona se expone a un determinado factor de exposición hasta que aparece la enfermedad. El cáncer tiene que pasar un periodo de tiempo que va a ser diferente entre unos cánceres y otros, pero hay que pasar un periodo de latencia grande, entre 10, 15 o 20 años. Por otro lado, había errores a la hora de medir la dieta. Y, en último lugar, pero probablemente el más importante, es que el cáncer no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades, y además no está producido por un único factor de riesgo, sino es una enfermedad multifactorial, está producida por muchos factores de riesgo que no habían sido tenidos en cuenta en los estudios que se habían tratado de buscar la asociación entre la dieta y el cáncer. En ese sentido, no había información sobre otros estilos de vida, no había información sobre marcadores genéticos, biológicos, etcétera, y tampoco de la interacción entre los factores metabólicos y los factores hormonales. En este contexto en el que se prevé una asociación entre dieta y cáncer, pero que los estudios que hay no han sido capaces de llevar a conclusiones de alto nivel de evidencia, lo que se plantea es el estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer, que nace en los años 90 y cuyo objetivo es estudiar la relación entre la dieta, el estado nutricional, los estilos de vida, factores ambientales y la incidencia de distintos tipos de cáncer. Este proyecto está coordinado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer y por el Imperial College de Londres. Participan 23 centros de 10 países europeos. Es un estudio de cohortes prospectivo en el que se incluyen 521.000 sujetos europeos que en el momento del reclutamiento en los años 90 estaban libres de la enfermedad que íbamos a estudiar, es decir, que no tenían cáncer. Ahí tenéis la distribución para cada uno de los países participantes.
Fijaros que para España, de los 521.000 sujetos, España aporta una cohorte de 41.000 sujetos. Los centros coordinadores en España son el Instituto Catalán de Oncología y la Escuela Andaluza de Salud Pública, y que, como decía, de los 521.000, 41.000 participantes proceden de España, y estas son las áreas geográficas Asturias, Guipúzcoa, Navarra, Murcia y Granada, que participan en el proyecto EPIC, en el que en el momento del reclutamiento se recogió información de hombres y mujeres, hombres de 40 a 69 años y mujeres de 35 a 69 años. ¿Qué hicimos en ese momento del reclutamiento en los años 90 a nivel de los 10 países europeos, los 23 centros? Pues lo que hicimos fundamentalmente, puesto que el objetivo era ver si había relación entre la nutrición y el cáncer, se hizo una entrevista individual de 1 hora de duración aproximadamente sobre consumo habitual de alimentos en una semana tipo del año anterior, utilizando el método de historia de dieta. Se preguntaba aproximadamente sobre 600 alimentos, bebidas y sobre 150 recetas habituales en nuestro ámbito o en el ámbito en el que se estuviera realizando el estudio, y para estimar de algún modo las porciones o la cantidad que se comía, pues se utilizó un álbum fotográfico con aproximadamente 35 fotografías, no solo de alimentos, sino también de alguna receta. Para tratar de solventar los problemas que había habido previamente en los estudios anteriores, lo que se planteó fue tratar de no cometer un error en la medida de la exposición de la dieta, y se hizo un estudio de calibración, no en los 521.000 sujetos porque no era factible, pero sí se hizo en un 8% de la cohorte. O sea, en el 8% de los 521.000 se hizo la medida de la exposición con un recuerdo de 24 horas, con un método estandarizado a través de un programa diseñado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, EPISOF. Como queríamos también solventar los problemas metodológicos que habían tenido estudios previos, pues lógicamente no solo íbamos a recoger información sobre la nutrición, sino que también queríamos recoger información sobre otros estilos de vida, fundamentalmente consumo de tabaco, consumo de alcohol, historia reproductiva en las mujeres, antecedentes médicos y quirúrgicos, sobre actividad física, nivel socioeconómico, etcétera. Y, por otro lado, se tomaron medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia cintura-cadera, etcétera. En último lugar, y casi sin saber muy bien para qué se querían estas muestras de sangre en los años 90, pues se extrajeron 30 mililitros de sangre a cada uno de los participantes, que se distribuyeron en plasma, suero, baficoat y glóbulos rojos, y que han permanecido congeladas y están todavía congeladas en contenedores de nitrógeno líquido de menos 190 grados en los biobancos de cada una de las áreas participantes. Estos son un poco los contenedores donde tenemos las muestras biológicas de cada uno de los sujetos de la cohorte. En resumen, en esta diapositiva podéis ver un poco cómo entre los años 93-99 fue cuando se reclutaron en los 10 países europeos todos los participantes, los 521.000, que lo que hicimos fue un cuestionario de historia de dieta, cuestionario de estilos de vida, antropometría y muestras de sangre, y lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento de esa cohorte, de esa población que estaba libre de cáncer en su momento, en el momento del reclutamiento. La estamos siguiendo a través de los registros de cáncer de población que hay en cada una de las áreas geográficas que participan en el estudio, para conocer, por un lado, cuántos casos de cáncer han aparecido, por otro lado, si las personas están vivas o han fallecido y cuál ha sido la causa de muerte. Y también es importante en los estudios de cohorte ver si se han producido cambios en los estilos de vida, porque imaginaros que la cohorte se reclutó en los años 93-96, probablemente a lo largo del tiempo las personas han ido modificando su estilo de vida. En ese sentido, se hizo un seguimiento de la cohorte EPIC, un seguimiento telefónico, no por entrevista individual, a los 3 años del reclutamiento, en donde de forma breve se trataba de ver si había habido algún cambio en los estilos de vida en relación con los factores más importantes relacionados con
con el cáncer y también se preguntaba de forma autorreportada, es decir, se le preguntaba a los participantes si habían sido diagnosticados de diabetes, de hipertensión, de algún problema cardiovascular, etcétera. Como digo, el seguimiento de la cohorte se hace a través del Índice Nacional de Defunciones o el Instituto Nacional de Estadística para conocer si la persona está viva o ha fallecido, y por otro lado a través de los registros de cáncer de población, que cada año cruzamos las bases de datos del EPI con las bases de datos del registro de cáncer. En este caso yo hablo por Granada, cruzamos las bases de datos e identificamos a aquellas personas que han ido desarrollando cáncer a lo largo del tiempo. Fijaros que con los datos actualizados a finales del año pasado ya se han identificado más de 96.000 casos de cáncer en la cohorte de 521.000 sujetos tras 20 años de seguimiento. EPIS es un estudio, probablemente uno de los estudios a nivel mundial más importantes de nutrición y cáncer, en el que hay más de 350 publicaciones en las revistas científicas más importantes del ámbito biomédico. Se publicó en el año 2010 por el coordinador que había entonces en España y por el coordinador del proyecto europeo, Elio Rivoli, una revisión que creo que a día de hoy todavía sigue con valor en una revista sobre dieta y prevención del cáncer, de la contribución que había hecho el estudio EPIC. Ahondando un poco en lo que el doctor Olea comentaba anteriormente, esta diapositiva me parece fundamental porque cuando hablamos de cuáles son las causas del cáncer, tenemos que decir que las causas del cáncer en general, entre un 90 y un 95% del cáncer se debe a causas medioambientales, mientras que solo un 5 o un 10% del cáncer se va a deber a causas genéticas. Por esto es importante abordar aquí los temas relacionados pues no solo con la dieta, con la nutrición, con el consumo de alcohol, con las infecciones, con el consumo de tabaco, etcétera. O sea que un mensaje importante para llevarse a casa hoy es que en la etiología del cáncer la mayor parte, más del 90% de las causas son causas ambientales, muchas de las cuales en las que podemos actuar, causas externas, que genético solo hay un 5 o un 10% de la etiología del cáncer. En ese sentido, y por cuestiones de tiempo, voy a hablar solo de dos cánceres que son 3 cánceres y algunas pinceladas del cáncer en su conjunto. Voy a hablar del cáncer de mama, del cáncer colorectal, algunas cositas del cáncer de pulmón y algo en relación con el cáncer en su conjunto, sí, aunque ya he comentado que el cáncer no es una única enfermedad, pero algunas pinceladas que son de interés para prevenir el cáncer en general. En cuanto al cáncer de mama, fijaros la cantidad de publicaciones que se han hecho y que han ido aumentando a lo largo del tiempo desde que empezó el estudio EPIC. ¿Y de qué se han hecho? Pues la mayor parte son estudios de dieta, pero también estudios hormonales, de antropometría, de susceptibilidad genética, etcétera. Si vamos por orden cronológico, este fue un estudio que se publicó en la revista JAMA sobre cáncer de mama y consumo de frutas y verduras, en las que no se observaba evidencia, es decir, no había evidencia de que el consumo de frutas y verduras disminuyera el riesgo de cáncer de mama. Se incluían pocos casos entonces, aproximadamente no llegaban a 4.000 casos nuevos de cáncer de mama y solo llevaban 5 años de seguimiento del estudio. Con posterioridad, en el año pasado, en el 2016, se repitió de algún modo el estudio, incluyendo ya más de 10.000 casos nuevos de cáncer en la cohorte EPIC, y lo que sí se ve es que el alto consumo de verduras se va a asociar con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, sobre todo en las mujeres que tienen cáncer de mama con receptores hormonales negativos. ¿Qué pasa con el consumo de fibra y la mama? Pues fijaros en este estudio que se publica en 2013, que incluye 11.000 casos nuevos de cáncer de mama con más de 10 años de seguimiento, en el que se puede ver como una dieta rica en fibra, sobre todo la fibra procedente de las verduras,
pues se va a asociar a un menor riesgo, lo vemos aquí, como a medida que aumenta en gramos día el consumo de fibra de las verduras, va disminuyendo el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En este artículo publicado en el 2008 también se estudia la asociación entre el cáncer de mama y la grasa saturada, incluyendo 8.000 casos de cáncer de mama y 9 años de seguimiento, y se observa una asociación positiva, es decir, a medida que aumenta el consumo de grasa saturada, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y en ese sentido también hay algunos factores que se comportan de forma diferente cuando están acompañados de otro factor. En ese sentido, ya hemos visto que la ingesta de fibra va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, que por el contrario, la ingesta de grasa va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y aquí en este artículo que se publica en 2013 lo que vemos es el efecto de la interacción. Aquí estaría la ingesta de fibra, aquí la ingesta de grasa, y fijaros que la situación mejor es una alta ingesta de fibra que actúa protegiendo y una ingesta baja de grasa que también va a ayudarnos a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Pues fijaros que las mujeres que están en esta situación tienen un 34% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama frente a las que están en la peor situación, que consumen poca fibra y muchas grasas. En relación con el alcohol, hay una clara evidencia de que el aumento en el consumo de alcohol va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Fijaros que se llega a cuantificar que por cada 10 gramos día de incremento en la ingesta de alcohol, aumenta aproximadamente un 3% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Con posterioridad se ha hecho este estudio en el 2015 en el que se sigue poniendo de manifiesto esta asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama y que afecta tanto a las mujeres que tienen receptores hormonales positivos como cánceres de mama con receptores hormonales negativos. En relación con la dieta mediterránea, en general para el cáncer, ya lo veremos con posterioridad, seguir una dieta mediterránea va a prevenir o va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer, pero claramente para cáncer de mama una alta adherencia a la dieta mediterránea va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama aproximadamente en un 6%. En relación con el aceite de oliva, como sabéis, no es un producto que se consuma a nivel de toda Europa, y en ese sentido solo se incluyeron los participantes de Italia, de Grecia y de España. Y aunque no se encontró una asociación estadísticamente significativa, sí que parece que hay una tendencia a que las personas que consumen aceite de oliva tengan un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, si bien, como digo, no era estadísticamente significativo. En relación a la actividad física, cualquier tipo de actividad física, tanto la actividad física que se hace de forma lúdica, que se hace por realizar actividad física o que se hace en las tareas domésticas, va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y esta disminución va a ser importante tanto en las mujeres premenopáusicas como en las mujeres posmenopáusicas. En relación con la obesidad, el comportamiento es diferente, no se sabe bien por qué, pero parece que en las mujeres premenopáusicas la obesidad parece que no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mientras que no hay hay mucha evidencia de que, ninguna duda quería decir, de que en las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas la obesidad abdominal va a aumentar mucho el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y que además este riesgo se va a modificar en función de que las mujeres posmenopáusicas estén tomando terapia hormonal sustitutiva o no. En relación con el tabaco, que lo asociamos a otros muchos tipos de cánceres, pero quizá menos al cáncer de mama, pues existe una asociación positiva entre el consumo de tabaco, tanto de forma activa como de forma pasiva, y el riesgo de desarrollar cáncer de mama, de forma que las mujeres fumadoras o que han fumado durante un largo periodo de tiempo, hace tiempo, pues tienen entre un 14 a un 16% más de riesgo, lo vemos aquí, 14
entre un 14 y un 16% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación a las mujeres que nunca han fumado. Si hablamos de vitaminas antioxidantes, tiene mucho sentido a veces en los estudios de cohortes plantear lo que se llaman los estudios casos controles anidados en la cohorte, que de algún modo permiten, son como estudios de casos y controles, pero que se hacen en el seno de la cohorte con un tamaño de muestra más pequeño. En este sentido, se planteó uno para conocer si había asociación entre vitaminas antioxidantes y cáncer de mama, y se pone de manifiesto que concentraciones altas de beta-caroteno y alfa-caroteno en plasma se asocian con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, sobre todo en las que son cánceres de mama con receptores estrogénicos negativos. En relación a la ingesta de folato, pues observamos como cuando hablábamos de las fibras, que a medida que aumenta el consumo en gramos día de folato va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Últimamente es mucho más interesante no hablar de nutrientes específicos ni de alimentos en concreto, sino es mucho más interesante hablar de lo que se llaman, por un lado, de los patrones de dieta, pero también de los patrones o estilos de vida. Y los últimos artículos más interesantes de cara a la prevención primaria lo que están tratando de abordar es si, digamos, hay como 5 estilos de vida saludables, que sería mantener un peso normal, tener una dieta saludable, limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física y no fumar. Es decir, si las mujeres cumplieran algunos de estos estilos de vida saludables, ¿cuánto iría disminuyendo el riesgo? Pues si a cada uno de estos factores le damos puntos de 0 a 4, 4 lo mejor, es decir, el hábito más saludable, pues vemos que las mujeres que tienen 16 puntos con respecto a las que tienen menos de 10 puntos van a reducir su riesgo de cáncer de mama en un 25%. De forma más sintética se ha hecho solo con 3 factores de riesgo: el peso, el consumo de alcohol y la actividad física. Este se ha hecho en la cohorte EPIC en Italia únicamente, y fijaros que se ha llegado a cuantificar que hasta un tercio de los casos de cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas de la cohorte de EPIC Italia podrían evitarse si modificáramos estos estilos de vida. Es decir, si las mujeres del área mediterránea de Italia realizaran actividad física de forma regular, tuvieran un peso saludable y no consumieran alcohol o un consumo moderado de alcohol, disminuiría hasta un tercio de los casos de cáncer de mama. Como referencia, hasta ahora todo lo que os he presentado es del estudio EPIC de nutrición y cáncer, pero la evidencia más importante a nivel mundial la presenta el World Cancer Research Fund de Estados Unidos, y acaban de actualizar las recomendaciones para cáncer de mama, distinguiendo claramente entre mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas, y en esta diapositiva pues podéis ver para los distintos niveles de evidencia cuáles son los factores que aumentan o disminuyen el riesgo, tanto para, como digo, para mujeres premenopáusicas como para posmenopáusicas. Mucha de la evidencia que se ha generado en el EPIC ha sido incluida como recomendaciones del World Cancer Research Fund. Si pasamos al cáncer de colon y recto, que sería el cáncer más frecuente si hablamos de hombres y mujeres conjuntamente a día de hoy, y el segundo cáncer más frecuente si hablamos en los hombres después del cáncer de próstata, y el segundo más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama, pues se han hecho numerosos estudios en el marco de EPIC. Este primero se publica en la revista en Lancet en el año 2003, en el que se trata de poner de manifiesto si hay asociación entre el consumo de fibra y el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Podéis ver en la diapositiva cómo a medida que aumenta el consumo en gramos día de fibra va disminuyendo el riesgo de desarrollar cáncer de colon recto. Aproximadamente las personas que consumen más de 20-21 gramos de consumo gramos día de fibra van a reducir el riesgo de cáncer colorectal aproximadamente en un 25%.
Se hizo un análisis con posterioridad en el año 2012, con más casos y con más años de seguimiento, y se confirma el efecto protector del consumo de fibra. Por cada 10 gramos de aumento en el consumo de fibra, disminuimos el riesgo de cáncer colorectal aproximadamente en un 13%. En relación al consumo de carne y pescado, fijaros que este artículo se publica en el año 2005, en el que ya se veía cómo el comportamiento de la carne y del pescado para la prevención o el desarrollo de cáncer colorectal tiene un comportamiento diferente. Vemos cómo el consumo de pescado, a medida que aumentan los gramos día de consumo de pescado, van a disminuir el riesgo de cáncer colorectal, pero por el contrario, cuando aumenta los gramos día de consumo de carne roja o de carnes procesadas, va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Recordaréis seguro, por lo mediático que fue, se planteó en el año, creo recordar, que fue en el 2015, se plantea un problema desde el punto de vista mediático, porque la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que es la que tiene las competencias para definir qué sustancias son carcinógenas o no, define a la carne procesada como carcinógeno grupo 1, donde está el tabaco, por ejemplo, y a las carnes rojas como carcinógenos del grupo 2. Ya hemos visto en la diapositiva anterior que en el 2005 ya el EPIC en el 2005 había dicho que había publicado que el consumo de carne roja y el consumo de carnes procesadas aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Con esto lo que se pretende es, no hay que decir como recomendación a la población que no consuman carnes rojas ni carnes procesadas, pero sí que disminuyan el consumo de carnes procesadas y de carnes rojas. En el sentido de las carnes rojas, la recomendación sería menos de 500 gramos a la semana, y en las carnes procesadas sí que hay que limitar mucho más el consumo a menos de 50 gramos a la semana. De hecho, si recordáis la pirámide de la dieta mediterránea, pues son alimentos que están en el vértice de la pirámide. En relación con el consumo de fruta y verduras, se observa que consumir fruta y verduras va a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, en 2 artículos que van en la misma dirección. En relación con el consumo de alcohol, igual que veíamos para el cáncer de mama, aumento en el consumo de alcohol en la población va a suponer un aumento del riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En relación con niveles plasmáticos de vitamina D y con ingesta de calcio, pues los altos niveles plasmáticos de vitamina D y la alta ingesta de calcio van a disminuir el riesgo de cáncer colorectal, y aquí hay que tener cuidado porque la ingesta de calcio para algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, actúa en sentido contrario. Es decir, aquí una alta ingesta protege, mientras que parece que para el cáncer de próstata una alta ingesta aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. En este sentido, en relación con el sobrepeso o con la obesidad, también hay evidencia de que la obesidad abdominal aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. La importancia de que hablemos de patrones de nutrientes y patrones de alimentación, ya lo hemos visto, y un poco en la misma línea que hablábamos antes del cáncer de mama, últimamente lo que se está trabajando es en los diferentes estilos de vida, y vemos que los mismos estilos de vida, el peso normal, dieta saludable, limitar el consumo de alcohol, realizar actividad física y no fumar, van si mantenemos los 5 estilos de vida saludables en relación a mantener uno o ninguno, van a disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer colorectal casi en un 40%. Las evidencias del cáncer colorectal también se acaban de modificar en el World Cancer Research Fund en el 2017, y aquí podéis tener cuáles son los factores que aumentan o disminuyen el riesgo, y algunas de las evidencias que se recogen en esta actualización proceden del estudio EPIC. De forma resumida, aumenta el riesgo el alcohol, el exceso de grasa abdominal, en las carnes rojas y procesadas, y disminuyen el riesgo la fibra, la actividad física y los granos integrales. En relación con el cáncer de pulmón, 3 pinceladas. La causa más frecuente del cáncer de pulmón, sin duda, es el consumo de tabaco,
con lo cual todo el mundo tiene asociado que el consumo de tabaco es importante, pero desde el punto de vista de la prevención primaria hay algunos aspectos importantes. En este trabajo se trataba de ver si había asociación entre el consumo de fruta y verdura y el cáncer de pulmón, y se ve que las personas que consumen más fruta y verduras tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, sobre todo las personas que consumen más frutas. En este sentido, es importante no solo la cantidad, sino también la variedad en el consumo de fruta y verdura. Y esto es un mensaje importante, consumir no solo gran cantidad de fruta y verdura, sino también dieta variada en consumo de fruta y de verdura. Y este mensaje que os decía desde el punto de vista de la salud pública, lo importante es que se observa sobre todo en las personas que son fumadoras. Es decir, si la mejor recomendación para disminuir el cáncer de pulmón es que las personas no fumen, pero si no dejan el hábito tabáquico, al menos que consuman alto contenido en frutas, verduras y variado el consumo de estos alimentos. En relación a las vitaminas del complejo B, altos niveles de vitamina B plasmático en la ingesta van a disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. 4 cosas en general para el cáncer en su conjunto. Consumo de fruta y verduras, podemos decir que en general van a proteger frente al desarrollo del cáncer en general. Dieta mediterránea también en general va a disminuir, la adherencia a la dieta mediterránea disminuye el riesgo de desarrollar cáncer en general. Consumo de alcohol, cada vez se es más estricto en este tema y lo que se plantean es no consumir nada de alcohol para protegerse y para prevenir el cáncer en general. Esto no pasa igualmente para otras enfermedades crónicas, pero para cáncer hay evidencia de que la mejor recomendación es no consumir alcohol. En relación con el tabaco es responsable del 35% del total del cáncer y para algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón o los cánceres de cabeza y cuello, ese porcentaje es mucho mayor, con lo cual sería importante que se disminuyera el consumo de tabaco por parte de la población. Y como decimos, lo mejor que podemos recomendar a la población es que mantengan unos estilos de vida saludables en relación con una dieta, con evitar el consumo de tabaco y alcohol, realizar actividad física moderada y mantener un peso saludable. Para finalizar, deciros que el estudio EPIC es una oportunidad que hay que rentabilizar. No solo hemos trabajado en cáncer, sino que como la información que teníamos y los factores de riesgo para el conjunto de enfermedades crónicas, como pueden ser la diabetes, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades cerebrovasculares, han hecho que actualmente se haya trabajado en proyectos europeos con esos endpoints diferentes al cáncer. Hay mucha información recogida y el proyecto EPIC es un proyecto que está abierto a la colaboración de cualquier investigador que quiera plantear algún trabajo de forma colaborativa y que tenga alguna hipótesis de trabajo seria. Actualmente estamos haciendo una nueva medida de la exposición, es decir, estamos contactando con los sujetos de nuevo y estamos volviendo a repetir todo lo que se hizo en el reclutamiento. Medidas de historia de dieta, medidas antropométricas, tensión arterial y estamos extrayendo muestras de sangre y orina que estamos procesando de la misma forma. Y para enlazar un poco con la conferencia que ha dado el doctor Olea anteriormente, pues estamos haciendo en colaboración, yo creo que uno de los estudios más importantes en el ámbito de exposición a bifenol A en relación a cánceres hormonodependientes, como son cáncer de mama y cáncer de próstata, de forma que hemos planteado un diseño caso cohorte para ver si hay asociación entre las personas que han estado expuestas a bifenol con el desarrollo de cáncer de mama o de cáncer de próstata, que como sabéis son 2 cánceres hormonodependientes, teniendo en cuenta la información de todos los factores que ya sabemos que están asociados con cada uno de esos factores de riesgo. Y nada más, el cáncer está aumentando y si el cáncer está aumentando en general en la población, lo más importante son las medidas de prevención que podamos tener. En ese sentido,
Código Europeo contra el Cáncer, que se publicó la 4ª edición en el año 2015, y por otro lado, y sí que en la última diapositiva, es importante que las recomendaciones que podamos dar desde el punto de vista de salud pública para prevenir el cáncer son las mismas que le podemos dar a las personas que ya han desarrollado un cáncer para evitar recaídas, recidivas y segundos tumores primarios. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Sánchez por su clara y rápida exposición. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario. Ahí hay una. Felicidades por la exposición, me ha parecido súper interesante y me gustaría que me comentara algo que no he visto en ella. Es la relación entre cáncer de mama, lactancia y cáncer de mama y periodo de lactancia. ¿Es mejor una semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año de lactancia? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En relación con el cáncer de mama, si no ha dado tiempo, pero si hubiéramos visto las recomendaciones del World Cancer Research Fund, sí que claramente la lactancia es un factor de protección frente al desarrollo de cáncer de mama. Nosotros en EPIC no hemos hecho ningún estudio específico sobre lactancia, pero sí que claramente la lactancia es un factor de protección frente al desarrollo del cáncer de mama. ¿Sí? ¿Algún otro comentario por allá atrás, al fondo? Bueno, felicidades por... ¿Se me escucha? Felicidades por la ponencia. Mi pregunta es, antes ha comentado que a mayor cantidad de grasa en la dieta, mayor posibilidad de desarrollar algunos tipos de cánceres. Enlazando con la conferencia anterior, algunos de los compuestos químicos que ingerimos, a los que estamos expuestos, son liposolubles. Quizá donde más se acumula sea en los tejidos grasos animales. ¿Podríamos establecer esa relación? ¿Podría ser que al consumir más carne, más grasas, lo que estemos consumiendo también son más productos químicos? Podría ser, y casi que le daría la palabra al doctor Olea para que contestara, ¿no? En ese sentido, lo que sí está claro es que las grasas saturadas van a aumentar el riesgo de desarrollar, por ejemplo, el cáncer de mama, y lógicamente podría estar vinculado con la hipótesis que tú estás planteando, sin lugar a dudas. No sé, Nicolás, si tú quieres aportar alguna... ¿Algún otro comentario en la sala? Por aquí a la derecha. Sí. Gracias María José por tu presentación. Quería hacerte una pregunta muy más alto, por favor. Sí, claro. Levanto el tono de voz. Sí. Una pregunta concreta. ¿Hasta qué punto limitaría la recomendación del consumo de carnes rojas y carnes procesadas? Porque al igual que el tabaco está claramente que mejor no fumar, y el alcohol, que parece que nos cuesta dar como esa recomendación tan estricta de no tomarlo, en el alcohol ya nos vamos acercando al no completo, y me planteo si ahora o en el futuro llegaríamos al no estricto en ese otro campo, en carnes procesadas y rojas. Yo creo que el hecho de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer haya clasificado a las carnes rojas, a las carnes procesadas como cancerígenos tipo 1 o tipo 2A, no nos habla del aumento del riesgo, sino de que claramente producen cáncer, es decir, de que hay una relación causa-efecto. Pero no habla del riesgo. Entonces, no podemos comparar el riesgo que tiene la persona que consume tabaco con el riesgo que tienen las personas que consumen más carnes procesadas o carnes rojas, ¿no? O sea, el nivel de riesgo ahí, o sea, lo que
Lo que nos dice la IAR, de algún modo, es que hay evidencia de relación causa-efecto, pero no habla del efecto ni del aumento ese del riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que por todos los metaanálisis que se han realizado hasta el momento, por las evidencias que acaban de salir en septiembre del World Cancer Research Fund, lo que hay que hacer es limitar el consumo de carnes procesadas mucho y de carne roja a menos, a unos 500 gramos a la semana. En ese sentido, yo no creo que dentro de unos años podamos decir que no se deben tomar carne roja. Sí que hay recomendaciones de tomar otro tipo de carne, ¿no? Pero como para que el consumo sea nulo, no, porque hay algunas fuentes que solo están en las carnes rojas, que a la hora de consumo de hierro, de grupo hemo, etcétera, o sea, que tienen aporte nutricional para la persona. Entonces, yo en ese sentido no recomendaría no consumir carne roja o carnes procesadas. Muy bien, me avisan de organización que estamos un poquito justos de tiempo. Antes del descanso, bueno, primero un aplauso también para la doctora Sánchez Pérez. Otro aplauso, ¿vale? Bien, bien. Muchas gracias. Yo